legal. Y bueno, les había dado algunas tareas para que vayan pudiendo leer. Entonces, vamos a ir haciendo participar a sus compañeros para que puedan responder y ver si han leído por lo menos algo, ¿ya? Así que atentos, por favor. Aramayo Calle Paola Lisbeth. ¿Está o no está? Aquí estoy, doctor. Ya, muy bien. Te voy a preguntar lo siguiente. Les había indicado que lean la diferencia entre un delito de acción pública y un delito de acción. eh, ah, Dame un ratito, por favor. Dinos, ¿qué es el delito de acción pública? Por favor, ¿qué has leído? Ah, el delito de acción pública es aquel que tiene como acción, ¿cómo es? Es cuya acción es ejercida de forma exclusiva. Mm, Ejemplo, a ver. a ver, un ejemplo. Tú eres Aramayo Calle Paola, ¿no? Sí, el abandono de la familia, la asistencia, la asistencia en el abandono de la mujer embarazada, una violación, el rapto, ah, la corrupción de menores. Ya. A ver, vamos a preguntar a otro de tus compañeros. Vamos a buscar, a ver. ¿Quién preguntamos? Bravo Méndez, Kevin, Ernesto, ¿está? Bravo, Ernesto, Kevin. O Kevin, Ernesto. No está. Otro. mm, Rudy Cárdenas Copa, ¿está? Rudy Cárdenas Copa. Bueno, tampoco está. Dame un ratito. Choquehuanca Jefferson. ¿Está o no está? Sí, doctor, presente. Ya. Dinos, ¿qué es un delito de acción privada? Eh, bueno, doctor, un delito de acción privada son también, bueno, delitos a instancia de parte, bueno, lo que estaba leyendo. Son delitos que son relativamente pocos en comparación a los delitos de acción pública. Son esos delitos aquellos que van a afectar de manera particular y directa a la víctima del delito. Ya. No es con mucha Ejemplo. relevancia, puede ser delitos de difamación, de injuria, adulterio o daños a la propiedad. Ya, está bien. Tú eres. Choquehuanca. Ay, disculpa. Choquehuanca, ¿no? Dame un cachito. Choquehuanca Jefferson Roger, ¿no? Sí, doctor. Dale. Vamos a preguntar a otro de sus compañeros. Mm,
Yomara Fuertes Huaypa. ¿Está? Yomara. No está. Luis Alfredo López Quentasi. Sí, doctor, buen día. Vamos a buen día. ¿Qué es el delito de acción pública? En tus palabras, no necesito que lo leas así tal como está y ejemplos, digamos. Puede ser delito de acción pública cuando acuse procesos, como por decir, podría ser, doctor, el tema de abandono de familia. ¿Qué más? Recuerdo lo demás, no. Ya. Vamos a preguntar a otros de sus compañeros. Aquí. Josmar Javier Silvetil Ortiz. ¿Está o no está? Bueno, no está, parece, compañero. Raiza Tarki Condori. Aquí, doctor. Ya. ¿Qué es un proceso penal? Perdón, doctor. ¿Qué es un proceso penal? Les había indicado también que lean la diferencia entre un proceso civil y la diferencia entre un proceso civil y un proceso penal. ¿Qué es un proceso penal? Un proceso penal es cuando un... Doctor, perdón, ¿podrías responder yo? ¿Quién? Perdón, doc, Luis López. Hace rato no me acordaba. Ya, a ver. Bueno, la diferencia, doctor, como nos dijo, que averiguamos proceso civil y proceso penal. Bueno, lo civil se podría decir que es todo lo que se encuentra en trámites, ya sea un contrato y así. Y lo penal es todo procedimiento que regula el actuar de un tribunal. Esa diferencia podría ser, doctor. Ya, ya. Ya está bien. A ver, vamos a aclarar entre las dos preguntas que les he hecho, ¿cuál es la diferencia? Les estoy hablando porque yo sé que no es nuestro tema, pero en algún momento igual les corresponde saber, porque cuando salgan como médicos, inclusive cuando ustedes escuchen alguna demanda contra algún médico o algo, pues les va a llegar una notificación si es que les correspondería, ¿no? Entre qué tipo de proceso es, si es un proceso penal, civil, ¿no? Y tienen que saber cuál es la diferencia entre cada uno de estos. Entonces, ya, primero vamos a hablar de los delitos de acción pública y cuáles son los delitos de acción o los delitos privados. Los delitos de acción pública son aquellos que dañan al Estado, ¿ya? O sea, es un perjuicio para toda la sociedad. Ejemplos, un homicidio es un delito de acción pública, ¿ya? Un asesinato es un delito de acción pública. Las violaciones son delitos de acción pública. Los secuestros, esto de las drogas que es narcotráfico, esas cosas son delitos de acción pública, ¿ya? ¿Y cuáles son los delitos de privadas? Como su nombre indica, son más, ¿cómo se puede decir? Más afectación personal, si vale el término decirlo así. ¿Y cuáles serían? Hace rato su compañero decía que la difamación, por ejemplo, eso ya es un delito de acción pública, el daño a la propiedad, por ejemplo, ¿no? Si alguien le causa algo a su
propiedad, ya sea su domicilio, movilidad, lo que sea, pues uno puede hacer un proceso desde este punto de vista, ¿no? De delito, ¿ya? Ahora, ¿qué es un proceso penal y qué es un proceso civil? El proceso penal, les hablaba de los delitos de acción pública, ¿verdad? Cuando existe un delito de acción pública, no necesita que nadie haga la denuncia. Ya el Estado por sí mismo realiza las acciones correspondientes. Es decir, que si hay un asesinato, pues las autoridades que competen el manejo de esto, pues realizan la investigación, todo lo que corresponde para determinar cuál ha sido la causa, ¿no? Para que ocurra este hecho. En cambio, en los delitos de acción privada, necesariamente tiene que haber una denuncia, ¿ya? Una denuncia de algo o de alguien para que pueda llevarse el proceso de los afectados. Ahora, cuando realizan una investigación, el proceso o esos delitos pueden ser castigados, si vale el término decirlo así, desde dos puntos de vista, penal o civil, ¿ya? Hablamos de penal cuando son, por lo general, los procesos o los delitos de acción pública se concluyen en un proceso penal. ¿Qué quiere decir con lo penal? Y la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre un proceso penal y un proceso civil? Que para el proceso penal no necesita que alguien ponga la denuncia, ¿ya? Esta surge ya de por sí, como por ejemplo en los delitos de acción pública, pues esta va a llevar a un proceso penal, ¿no? Entonces no necesita que alguien empiece la denuncia. En cambio, en el proceso civil sí se necesita una denuncia de alguna parte, ¿no? O de los afectados. Por lo general, el proceso penal es para meter a la cárcel a alguien, ¿ya? Su sanción, por lo general, es la cárcel, la privación de libertad. En cambio, en el proceso civil, por lo general son, pues, qué sé yo, indemnizaciones, gastos médicos o lo que sea, ¿no? O gastos o resarcimiento del daño, si vale el término. Pero quiero que entiendan que en los procesos penales también terminan a veces en remuneraciones económicas, ¿no? A los cuales se les llama multas, ¿ya? Pero por lo general el proceso penal lleva a la cárcel a alguien, ¿no? Es para privar libertad. El juzgamiento, cuando realizan el proceso, las pruebas que se tienen que presentar para un proceso penal, pues son muchos más complejos que los de civil. Los civiles son como que más, más tolerantes en algunos aspectos, ¿no? El jurado para un proceso penal tiene que estar conformado por un tribunal superior, ¿no? En cambio, para un proceso civil lo puede ser un juez tranquilamente, sin ningún problema. Cuando hay un proceso penal, si el individuo no puede pagar un abogado, el Estado le otorga un abogado, ¿no? Para que pueda defenderse. En cambio, en el proceso civil, no. Sí o sí tiene que buscarse uno, pues un abogado para que pueda resolver su caso. Esa sería la diferencia entre un proceso civil y un proceso penal, y los delitos de acción pública y los delitos de acción privada. Como ven, casi los dos van de la mano, ¿no? Los delitos de acción pública casi siempre conducen a un proceso penal con privación de libertad, y un delito de acción privada pues conduce a un proceso donde las sanciones son más que todo económicas o resarcimiento del daño, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Doctor, una consulta, perdón que lo moleste. Dime. Doctor, entonces dentro de lo penal iría por decir como ejemplos, tal vez la violación, estupro, todos esos casos, porque tengo entendido que verdad que si por decir llegarían a una conciliación, lo que se llama resolver tal vez económicamente,
pero tengo entendido que el proceso seguiría, ¿verdad? Por más que la parte demandante retire la acusación en estos Sí. casos. Eso Sí, sería un proceso penal, ¿verdad, doctor? sí, sería, ¿no ve? Y como dice, pues la parte del proceso penal no necesita la denuncia. El Estado actúa hasta que se cierre el caso, ¿no? Y muchas veces un proceso penal puede ser doble, o sea, un individuo puede estar juzgado por las dos partes, por un proceso penal y también por un proceso civil, como en el ejemplo que decías, o en el caso de un homicidio, por decir. En el caso de un homicidio que puedan sospechar que, por decir, que el marido haya matado a su pareja, pero ese sería el proceso penal. Y el proceso civil, tal vez echarle la culpa de que él tuvo que ver con la muerte, tal vez no de manera indirecta, ¿no? O qué sé yo. Entonces, por algún lado puede ser penado, ya sea por la parte penal o civil. Un proceso penal puede convertirse también en un proceso civil o estar juzgado por los dos, ¿no? Ya. Otra cosa que les había preguntado es, aquí le vamos a preguntar a uno de tus compañeros. Claudia Condori López, ¿está? No está. Daniela Colque Chipani. Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Otra cosa que les había pedido que lean es, ¿qué es una apelación? Sí, doctor. ¿Qué es? La apelación va a ser un recurso judicial por el cual se va a solicitar al juez o al tribunal que anule una sentencia ya dictada. Ah, ya, perfecto. Eso es una apelación, ¿no? Supongamos que ha habido un juicio por alguna causa y han llegado como conclusión, qué sé yo, una sanción, por decir a alguien, ¿ya? Ya sea de privación de libertad o tal vez remuneración económica. Entonces, si una vez que sale el resultado de esto, pues la parte afectada no acepta lo que ha dictaminado ese juez, pues puede ir a otras instancias superiores para que se pueda de algún modo anular lo que ha dictado la sentencia este juez y así poder corregir, ¿no? Obviamente esto es con grados jerárquicos, ¿no? Obviamente tiene que ir a un ente un poco más superior, si vale el término. Ya. Queda tu nombre, Colque Chipani, ¿no? Daniel. Sí, doctor. Ya. Y la última pregunta. Blanca Quispe Castro. ¿Está? Presente, doctor. Vamos a ver. ¿Qué es una recusación? Perdón, doctor. No le escuché bien. ¿Qué es una recusación? ¿O qué es una excusación? No recuerdo, doctor. No estudié. Ya. Doctor, Cuando les... ¿podría dar mi Dime. opinión? Doctor, le habla Luis. ¿Podría dar mi Ya. opinión? A ver, Eh, da. bueno, sobre la excusación, doctor, es cuando el caso llevado por un juez se excusa para no seguir con el caso. Eso nos quiere decir que capaz sea por un problema familiar, por una parte, por parte del juez, o es una excusación para otras medidas, por decir, para medidas cautelares o sentencias,
y que los revise otro juez. O sea, que muy no bien. pertenecería, digamos, a ese juez. Gracias. Sí, eso es una excusación. ¿Alguien más creo que quería hablar? Ya, una excusación es justamente lo que ha dicho su compañero. Si hay algún caso y el juez o el que está llevando el caso no quiere ser partícipe de ese juicio, pues tiene que dar un informe por qué no está queriendo o por qué quiere alejarse. Les doy un ejemplo. Supongamos que aquí su compañero López Kentarsi es el juez de un caso, ¿ya? Pero resulta que su primo, que se llama Juan, ha matado a una persona, ¿ya? Y López Kentarsi pues tiene que llevar a cabo el juicio y tiene que darle una sentencia a su primo, ¿no? Entonces, la parte afectiva y todo lo demás, pues le va a impedir porque de repente puede hacer, le puede afectar a su compañero de alguna manera el hecho de tomar esa conducta, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Se va a excusar, es decir, para no participar del juicio y otro tomará en su lugar y pues podrá realizar la sentencia, ¿no ve? Eso es la excusación. Obviamente se puede hacer desde diferentes ámbitos para cualquier tipo de casos. Recusación. La recusación es al revés. La excusación lo hace el juez, ¿no ve? El que está llevando el caso, digamos. Y la recusación es cuando una de las partes solicita que dicho juez o dicha autoridad que está llevando el juicio, pues se retire del caso, ¿no? Si fuera el caso al revés, digamos, entonces, qué sé yo, ¿qué tal si su compañero López Kentarsi es el familiar de este, que supongamos ha cometido un homicidio? Entonces, a una de las partes sabe que hay un nexo familiar entre ellos y de repente una de las partes afectadas puede pensar que este juez no va a hacer, no va a tomar la mejor medida. Entonces, piden una recusación, es decir, que retiren a este juez, a su compañero, para que haga otro su función, ¿no? Eso, bueno, esa es la diferencia entre la excusación y las recusaciones, ¿no? Bueno, vamos a avanzar nuestro siguiente tema. De un ratito ya les comparto pantalla. Ya, vamos a hablar de lo que es documentación médica. A ver. Ya, ¿qué documentos médicos conocen, chicos? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguno? El historial clínico, doctor. Ya, historia clínica. Uno. ¿Otro? ¿Otro que El conozcan? expediente clínico, doctor. Ya, lo mismo, expediente clínico. ¿Qué más? ¿Hay algún otro Consentimiento documento? informado. Doctor, ¿consentimiento de alguna cirugía? Ya, perfecto, consentimiento informado. ¿Otro? Certificado médico. Ya, perfecto, certificado médico. ¿Otro? Sí, es un médico legal. ¿Otro? ¿Otro? La hoja anestésica, doctor. Ya, también es un documento. Certificado de Alta defunción. médica, doctor. Certificado de defunción, sí, es alta médica. Bueno, también es parte de la historia, pero que complementa, ¿no? Ya, como ven, tenemos... ¿Qué más? También podría ser el certificado de nacido vivo, doctor. Sí, es un documento médico legal. Entonces, tenemos varios documentos y nosotros tenemos que saber realizarlos, por lo menos en qué consisten cada uno de esos. Pues
como médicos tenemos que extender estos en algún momento, ¿no? Obviamente cuando ustedes terminen igual, pues van a empezar a realizar estos documentos que son muy importantes para la parte de la medicina y lo van a ver todos los días, estos documentos, ¿no? Bueno, documento viene de latín, ¿no? Documentum, que significa enseñanza, inclusive lección. Se dice que un documento es cualquier material, o sea, ya sea una carta, un diploma, un escrito, inclusive se dice que es algo que puede ser grabado, se considera un documento, ¿no? Obviamente esto ilustra sobre un hecho, situación o circunstancia que uno pueda realizar, ¿no? Es decir, si ustedes tienen su certificado de bachiller, pues, ¿qué está registrando? Que ustedes han concluido el bachillerato, ¿verdad? Han concluido sus estudios. Cuando terminen la carrera de medicina, pues le van a dar igual su diploma de académico y también nacional. Entonces, eso está registrando que ustedes están concluyendo la carrera de medicina, ¿verdad? Eso es un documento, en otras palabras. Y algunos lo definen como si fuera un instrumento que transmite un pensamiento también. Les contaré, a ver, yo estoy más o menos 1 año y medio trabajando ahí en el Hospital Bracamonte. Cuando he llegado yo al hospital a trabajar, a mí me sorprendía cómo los médicos de emergencia trabajan sin documentos. ¿Saben? Atendían pacientes y no registraban la historia clínica. Venía un paciente, les recetaban lo que sea, le dispensaban y listo. O sea, no llenaban la historia clínica. En algunos casos, como trabajaban todos, casi la mayoría de los médicos que trabajan en emergencia son médicos generales, pues a veces necesitan ayuda y les llaman, por decir, al terapista. El terapista viene a la emergencia, ve al paciente, le indica de manera verbal al médico de emergencia y luego se iba. Nunca registraban nada. El traumatólogo lo propio, viene, realiza la valoración, le inmoviliza al paciente y luego se va sin registrar en la historia. Y ese era el accionar de todos los médicos, más o menos, en el servicio de emergencia del Hospital Daniel Bracamonte. O sea, si ustedes se dan cuenta, el gran error que siempre se ha cometido, y peor en un hospital de tercer nivel, y peor en un hospital de referencia a nivel departamental, inclusive de otros departamentos también, porque parte de Chuquisaca también a veces usa el Hospital Bracamonte porque está muy cerca. Y bueno, en muchas oportunidades han surgido problemas, me han tocado verlas también, procesos penales. Hay gente que muchas veces no le interesa la parte económica, ¿ya? A veces lo que le importa es que la persona que ha cometido un error sea castigada. Y para eso a veces se hacen procesos penales, ¿no? Recuerdo el año pasado que había una chica de 23 años, murió por un abdomen, por un embarazo ectópico que le ha conducido a una peritonitis y esta le ha llevado a un shock séptico, ¿no? Y ha fallecido a los 2, 3 días, me parece. Y la familia no quería un proceso civil, por lo cual a los médicos que han intervenido les han metido un proceso penal, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan, pues, y ustedes como saben, la mayoría de los procesos penales llevan a la cárcel, es con privación de libertad, ¿no? Entonces, eso. Como ven, la parte de los documentos médicos es algo sumamente importante, ¿ya? El documento médico legal se define como tal aquella información que emite el personal de salud. No es solamente el médico, es lo que hacen las enfermeras, las auxiliares. Si le vamos a transfundir a un paciente, pues tiene que venir la hematóloga, o no la hematóloga, la de laboratorio, la de banco de sangre, y tienen que registrar, ¿no? Es decir, de todo. Si viniera el fisioterapeuta a hacer algo con nuestro paciente, también tiene que registrar. Es decir, todo el personal de salud. Doctor, una consulta, perdón que lo moleste. Dime. Doctor, ¿cuál es el actuar correcto cuando hablamos, por decir, de casos de urgencia y emergencia, ¿no?
Como usted decía, que a veces se maneja un poquito mal tal vez ese tema. Pero, ¿qué pasa si algo de urgencia? O sea, cuando sucede un accidente y no están una cirugía de emergencia y no están sus familiares. ¿Quién es el que autoriza, por decir, la cirugía de emergencia? ¿Y qué es lo que pasa si en el caso llega a fallecer? Ah, ya, perfecto. Muy buena pregunta. Así, ¿qué se hace en esos casos? El que autoriza es el médico de emergencia. O sea, supongamos que ha surgido un accidente de tránsito, pero resulta que no tiene familiares. Y hagamos de cuenta que este paciente está con un trauma abdominal cerrado y está sangrando por el abdomen. Y si no le operan de emergencia, pues se va a morir, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lo que tenemos que hacer es, obviamente, se completan los estudios de laboratorio que se necesita para la intervención y el médico de emergencia es quien se hace responsable de autorizar, pero esta es, y está claro y está bien normado, de que es en caso de salvar la vida del paciente. No solamente con el médico de emergencia, sino con trabajo social de la institución, ambas partes avalan el ingreso a quirófano, ¿no? Obviamente, como tú dices, es en caso de emergencia. Eso se hace. Gracias, Doc. Entonces, este documento, pues, como les decía, es para todo el personal de salud, con el fin, obviamente, va a registrar todo lo que nosotros hacemos. Quiero que sepan, chicos, que la historia clínica es quien les va a hundir o les va a salvar de cualquier problema legal. Si no hacen una historia clínica, pues lamentablemente pues, se van a meter en problemas, ¿no? Quiero que sepan que los documentos médicos, sobre todo la historia clínica, por sí mismo no constituye un registro legal, ¿ya? Porque después los otros sí, ¿no? Por ejemplo, un certificado de defunción ya por sí es un documento médico porque ellos van a llevar para hacer un trámite administrativo y demás cosas, ¿verdad? Pero la historia clínica en sí no se considera un documento médico hasta que haya algún proceso que lo pueda llevar a requerir esa historia clínica, ¿no? Entonces, si ustedes ven, pues tenemos ahí un montón de historias guardadas, pero que no tienen valor legal en sí, pero una vez que alguien haya tenido una solicitud de la historia, pues esta se vuelve legal, ¿ya? Es cuando hay un proceso judicial. Los documentos médico-legales tienen principios deontológicos éticos de legalidad de certeza. ¿Qué quiere decir? Que están normados, ¿ya? Están normados por las instituciones que corresponden, tanto la parte de odontología boliviana, también tenemos muchas leyes que les vamos a ir viendo según vayamos viendo cada una de los documentos médicos y vamos a ir viendo la parte legal donde está escrito qué documentos son. ¿Qué características tiene que tener el documento para que sea dado o para que sea legal? Debe estar por escrito, ¿ya? Debe ser atribuida a una persona, es decir, que siempre tiene que estar identificada todas las hojas de una historia clínica, ¿no? Todo documento tiene que estar registrado con nombre para quién va. Inclusive las hojas de evolución siempre tienen nombre, ¿no? Entonces, por eso, es decir que debe estar atribuida a una persona. Debe tener un autor, obviamente, la persona o el personal de salud que lo está realizando, porque si no lo está registrando, quién lo está haciendo, es como si un fantasma viniera, hubiese escrito ahí y no se identifica quién ha hecho, ¿no? Entonces siempre tiene que estar identificado. Hace rato les decía que venían los especialistas de otras áreas, a la emergencia atendían y se iban. A veces ni anotan, ¿no? A veces si anotan, no firman abajo, tampoco identifican qué doctor es, ¿no? Entonces, eso. Siempre debe tener un autor. Y obviamente tiene que estar destinado a entrar en el ámbito jurídico. Hace rato les decía que las historias clínicas de por sí no son un documento legal, ¿ya? Pero una vez que el juez lo solicita, se hace legal.
Y para que entre en el ámbito legal, tiene que estar debidamente llenada. Si no está bien llenada, pues existen muchos problemas. Hay las auditorías médicas que nos observan 95 puntos del manejo de una historia clínica, ¿no? Entonces tienen que estar bien llenadas. Lo vamos a dejar ahí. Falta un minuto, así que terminaremos esto y la siguiente clase vamos a terminar con el tema. ¿Ya? Listo. Y como les decía, tiene que cumplir todas las normas establecidas, la parte administrativa, ¿ya? Y todos estos están en el